de los incontables crímenes que, en nombre del comunismo, se cometieron en Europa del Este, uno de los más desconcertantes de todos, fue el perpetrado por la Securitate, la policía política rumana, en la prisión de Pitești entre 1949 y 1952. Fue un experimento macabro concebido para reeducar mediante la tortura, y no cualquier tortura, sino un auténtico lavado de cerebro que arrebataba a los presos su personalidad, para introducirlos en un delirante inframundo de sufrimientos físicos y psicológicos hecho a la medida de cualquiera de esos sádicos fanatizados por la ideología marxista. La Rumanía de 1949 tenía todos los ingredientes para que una historia de terror como la de Pitești se hiciese realidad. Los comunistas acababan de hacerse con el poder tras expulsar al rey Miguel y proclamar una república popular que rápidamente aplicó el manual comunista, y en solo unos meses, los primeros de 1948, colectivizó el campo, nacionalizó la economía y, como siempre, prohibió el disenso. Junto a esto, nace en agosto la Securitate, la versión rumana de la NKVD rusa. El invento se lo entregaron a Alexandru Nikolski, quien había ejercido de espía soviético durante la guerra, y Nikolski conocía bien la URSS y los métodos de la Checa, en la que había alcanzado el rango de coronel, aunque no le terminaron de convencer sus resultados. No obstante, como sucedería más tarde con la Stasi, los primeros operativos de la Securitate se nutrieron de antiguos fascistas reconvertidos. Uno de los que cambió de camisa en aquellos días fue Eugen Turcanu, que se despojó de los correajes de la Guardia de Hierro de Corneliu Codreanu y Oria Sima para abrazar con entusiasmo el marxismo-leninismo en su variante stalinista. Turcanu era, además, un sádico de crueldad inaudita dispuesto a cualquier cosa para hacer méritos y labrarse un futuro dentro de la revolución. Nikolski, quien quería emprender un experimento muy personal de reeducación de presos que le granjease buena prensa interna y le hiciese escalar puestos en la revolución, obtuvo los permisos necesarios, y trasladó a Turcanu a Pitești, un penal a 100 kilómetros de Bucarest. Allí inventó una organización fantasma, la OTC, Organización de Prisioneros con Convicciones Comunistas, compuesta por antiguos militantes fascistas que mostraban propensión a convertirse en buenos camaradas del partido. Mas, la única misión de los presos de la Organización de Prisioneros con Convicciones Comunistas, era torturar a sus compañeros de presidio hasta que, machacados física y moralmente, se uniesen a ellos. Así el grupo iría creciendo sostenidamente. Cualquier condenado, por muy reincidente que hubiese sido, terminaría por ablandarse y lo más importante, se pasaría al otro bando por voluntad propia. Ese era, en resumidas cuentas, el experimento de Nikolski que llenaría los pueblos y ciudades rumanas de comunistas puros despojados de todo pensamiento anterior. Y para conseguir un verdugo exfascista que llevase a cabo esta misión no hacía falta intimidarle demasiado, pues, en lo teórico comunismo y fascismo son doctrinas hermanas, y no es casualidad que el fascismo lo crease Benito Mussolini, un ex militante socialista. Aquí entra Turcanu, que no era un bárbaro iletrado como luego se quiso hacer ver, ya que condensó el camino a seguir en un sucinto manual que tenía que aplicarse coma por coma dentro de Pitești. El proceso constaba de 4 fases, y en ninguna intervenían los carceleros. A continuación, veremos las etapas del siniestro programa del verdugo comunista. La primera se llamaba desenmascaramiento externo y consistía en un larguísimo interrogatorio trufado de torturas durante el cual el reo tenía que contar hasta el detalle más ínfimo de su vida privada fuera de la prisión. Desnudo por fuera y por dentro, el preso pasaba a la segunda fase del programa, y esta era el desenmascaramiento interno. Utilizando el mismo sistema convencional de preguntas y torturas, se pedía al prisionero que delatase a todos los que, dentro de Pitești, le habían tratado bien o habían buscado su complicidad. Esto daba lugar a una retroalimentación continua de las depuraciones internas. Si cantaba de plano y satisfactoriamente, le pasaban al siguiente escalón denominado desenmascaramiento moral público. En este punto del recorrido debía renegar mediante insultos contra todo aquello que tuviese por sagrado, su mujer, sus hijos, sus amigos o, directamente, de Dios. En este último caso se le obligaba a blasfemar repetidamente. A estas alturas del itinerario, el preso era un guiñapo humano, lleno de heridas, con algún hueso roto, desnutrido y vencido mentalmente por semanas o meses de tormento. Cuando ya se había convertido en un robot ideológicamente intachable, tenía que afrontar la prueba más dura, la que señalaría si su conversión era sincera. Y aquí venía la cuarta fase, tras la cual se pasaba a militar en la Organización de Prisioneros con Convicciones Comunistas, y en esta cuarta etapa se encargaban de convertir al torturado en torturador.
se ordenaba al preso que tomase a un compañero de celda y le torturase con sus propias manos hasta obtener una confesión. Si lo conseguía pasaba a ser considerado uno de los elegidos. Obviamente a esta altura, el reo ya era irrecuperable para la sociedad, e incluso hasta para sí mismo. Y es que, la mayor parte de los que sobrevivían a tan peculiar programa de reeducación por la tortura enloquecían o se suicidaban. Una minoría se convertía en asesinos natos al servicio de la causa, y el resto perecían víctima de los abusos y la violencia desatada de los verdugos que, a un tiempo, eran sus propios compañeros de presidio. Porque si Pitești desde fuera aparentaba ser una cárcel como cualquier otra, las torturas que se practicaban en su interior estaban lejos de ser convencionales, pues los hombres de Turcanu ensayaron los suplicios más inimaginables. El escritor y superviviente Eugen Magidescu fue de los que pudo contarlo, y lo hizo en estos sobrecogedores términos en sus memorias de Pitești, relatando lo que sigue. Me desnudaron, me metieron unos calcetines en la boca con el mango de una cuchara hasta que empecé a sangrar, me ataron las manos por detrás con una cuerda y los pies con otra cuerda. Lo que siguió no se puede describir: golpes en la cabeza para embrutecerme, golpes en la cara para desfigurarme, miles de golpes en la espalda, debajo de las costillas, en el plexo, en las plantas de los pies. Docenas de desmayos, y así una y otra vez durante horas mientras el guardia vigilaba. Me rompieron los huesos, los pulmones y el hígado, todos bailaban calzados sobre mis huesos, sobre mis pulmones. Este testimonio de un sobreviviente es apenas un ápice del horror que muchos otros vivían a diario, ya que el tipo de prisioneros que más despertaban en el comunista Turcanu su espíritu homicida eran los cristianos y, en especial, los seminaristas. Con ellos se empleaba a fondo. Virgili Erunca, reputado comentarista literario de posguerra y uno de los mayores críticos del régimen comunista rumano, lo consigna así en El fenómeno de Pitești, la obra capital sobre este genocidio silencioso, relatándonos lo siguiente. La imaginación de Turcanu se desataba contra los creyentes que no querían renegar de Dios. Algunos eran bautizados todas las mañanas del siguiente modo: se les sumergía la cabeza en cubos llenos de orines y restos fecales. Para continuar indefinidamente con el suplicio, les sacaban la cabeza para que pudiesen respirar y volvían a hundírsela en aquel magma. Uno de los bautizados, que había sido sometido sistemáticamente a esta tortura, adquirió un tic que le duró unos 2 meses para gran regocijo de los reeducadores, y todas las mañanas iba él mismo a meter la cabeza en el orinal. Así quedan registrados algunos testimonios del horroroso sistema de Nikolsky. Y como la maldad generalmente queda descubierta, sucedió lo impredecible. La prensa occidental, en especial algunas cadenas de radio como Radio Europa Libre, donde, por cierto, había comenzado a trabajar Virgili Erunca, empezaron a hacerse eco de las atrocidades que se estaban cometiendo en la cárcel de Pitești. Y Georgi Udej, uno de los lacayos más perfectos que jamás tuvo Stalin, quiso evitarse líos y ordenó en agosto de 1952 que se interrumpiese el experimento. Se detuvo al comunista Turcanu junto a 20 de los suyos, y se les condenó a muerte en un proceso relámpago. La justificación oficial fue la típica de los regímenes comunistas de todos los tiempos, culpando a la supuesta infiltración en la Securitate de agentes imperialistas y elementos fascistas provenientes de la Guardia de Hierro. Mas el cerebro de este experimento cruel, Nikolsky, se fue de rositas y fue premiado con la Secretaría General del Ministerio del Interior, lo mismo que otros tantos criminales comunistas que han sido premiados con millonarios sueldos y buenos puestos en el Estado. Finalmente Nikolsky quedó junto a sus crímenes impunes, muriendo 40 años más tarde, en 1992, ya en la Rumanía post-Ceausescu, justo un día antes de que tuviese que prestar declaración ante el fiscal general por una denuncia que los familiares de las víctimas le habían puesto por la infamia de Pitești. Hasta aquí una reseña con el horror de la cárcel de Pitești, otro crimen contra la humanidad ignorado a conciencia por los medios de comunicación progresistas. Gracias por vuestra atención.